Menos de 48 horas después de su captura en Venezuela por fuerzas militares de los Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron presentados ante un tribunal federal en la ciudad de Nueva York por cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo, introducción de cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas. Esas tres acusaciones, ¿cómo se desmenuzan? ¿En qué consisten? A las 10:15 de la mañana, hora del este en Estados Unidos, vamos a abordar esto con Mercedes de Freitas, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela en el exilio. Mercedes, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti, César. Un placer estar aquí para discutir estos temas. Vamos a entrar en la acusación contra esta pareja Maduro-Flores. Estos cargos: narcoterrorismo, introducción de cocaína en Estados Unidos y delitos de armas. ¿En qué consisten? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es cierto que desapareció la acusación como narcotráfico. Sí es verdad que casi que desaparece la calificación de la mención al cartel de Los Soles, pero la verdad es que la acusación es principalmente por narcotráfico, pero con un grado adicional, como lo vemos nosotros, que es esa calificación de grupo de que se le acusa a Nicolás Maduro, a su esposa y a su hijo, de ser los responsables de un sistema clientelar, Ujú. que en resumen se mencionan seis acciones delictivas. A ver, No, no, los delitos son otras cosas, pero las acciones delictivas son básicamente seis, ¿no? La primera es que se entregaban pasaportes a la red de narcotraficantes, también se habla en alguna parte de la acusación de Hezbollah, para que pudieran utilizar pasaportes diplomáticos para que pudieran pasar con mayor tranquilidad y menos riesgo por los aeropuertos de diferentes lugares, principalmente México y Venezuela. Pero también en ese primer punto se habla de traslados seguros de la droga. O sea, se habla de que a través de los servicios diplomáticos con pasaportes diplomáticos se podían garantizar la seguridad de los traslados de la droga. La segunda acción delictiva es que hacían caja, bueno, o recogían dinero para mantenerse en el poder, lo que nosotros siempre hemos dicho sobre el tema de la gran corrupción venezolana, que la razón de la corrupción es poder repartir también entre las diferentes organizaciones, pero también entre los diferentes funcionarios que estaban en cargos que permitían la protección de este mercado, de este tránsito de drogas. Y ahí habla de colaboradores, habla de cientos de personas y cientos de miles de dólares, ¿no? Hay algunas referencias al Chapo Guzmán, personas muy ujú, conocidas por todos, y por el grupo de los Zetas mexicanos, ¿no? ya. Tercera acción delictiva es que era un negocio familiar. No estaba solamente Maduro, mencionan a Cilia Flores y mencionan a Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, le dicen el principito, Ujú. el príncipe. Pero también no está en la acusación, pero tenemos que recordar a los sobrinos de Cilia Flores, que no solamente ahí tienen una acusación, sino tienen una sentencia en Estados Unidos que le fue levantada por una negociación en la época de Biden. La cuarta acción delictiva es que se utilizaban a los colectivos armados, estos grupos paramilitares civiles armados por el gobierno, por el grupo en la acusación hablan de Maduro Flores, Ujú. el grupo Maduro Flores, y que eran responsables de protección del tráfico de drogas, pero también de golpizas, de secuestros y de asesinatos para garantizar el negocio. La quinta acción es la que tiene que ver con el manejo con los aviones, con el tránsito en aviones. Menciona uno en detalle,
menciona varios, pero menciona uno en detalles que es el avión, no sé si lo recuerdan, de la detención que hubo en Francia de un avión de Air France que Sí. llevaba 1,3 toneladas Ujú. de drogas y que salió de Maiquetía directamente. Ahí entonces también se menciona la relación entre Maduro y el Pollo Carvajal y hay una referencia, hay unos datos que habla que Maduro en algún momento regañó o le reclamó, no, el tono no lo sabemos exactamente, a Diosdado y al Pollo Carvajal por haber utilizado Maiquetía y los aviones de Air France para ese tránsito de droga. Y el quinto es, bueno, es el Tren de Aragua directamente, donde menciona que el Tren de Aragua ha sido utilizado por este grupo narcotraficante dirigido por Maduro Flores y otros para garantizar el tráfico. Se habla del Niño Guerrero como un actor que garantizaba el negocio, que tenía unas relaciones directas con la gente y el fiscal Clayton es el que hace la referencia directa. Entonces, como vemos en esta acusación, estamos viendo que hay referencias a Nicolás Maduro desde su época de canciller hasta pues Ujú. su época contemporánea ya de presidente de la República de Miraflores, ¿no? Esas son las acciones. Hubo en estos señalamientos, en estas 6 actividades delictivas, hay intereses ulteriores políticos y del narcotráfico, pero hay evidencia de lucro personal tanto para Nicolás Maduro como para Cilia Flores. Bueno, dice que sí, dice que en alguna parte de la denuncia habla de que ahí Nicolásito, por ejemplo, tiene propiedades en Margarita, Ujú. que hubo una época en que iba 2 veces al año, que tenía propiedades, que tenía aviones. Y de Nicolás Maduro en algún momento hace referencias también, ¿no? Nosotros hemos estado tratando de entender un poco más porque bueno, también es legislación norteamericana, y estamos pensando ver si conseguimos un grupo de abogados, o por lo menos algunos abogados que nos den su opinión acerca de esta sentencia para ir como más preparados a Ujú. la audiencia o al inicio del juicio del 17 de marzo, ¿no? No sabemos quiénes son los testigos y cuáles son las pruebas que va a presentar el fiscal Clayton ante el juez, pero bueno, pero es una tarea en proceso, ¿no? Y resulta muy interesante, muy urgente para nosotros conocer más, pero sobre todo creo que lo que a todos nos mueve es saber cuáles son las pruebas que va a presentar Sí. el fiscal en este caso, ¿no? Mencionaste a Hugo El Pollo Carvajal, Sí, general retirado del ejército venezolano, quien manejó la inteligencia por toda una década y quien se así confesó es. culpable de narcotráfico allí precisamente en Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que Y está jugando? narcoterrorismo, también sobre Sí. narcoterrorismo y todo, ¿Cuál es sí, el que ha rol que podría ocultado. estar jugando Carvajal en todo este Sí. proceso, Bueno, Mercedes? la verdad es que es lógico pensar que sea uno de los testigos, ¿no? Porque, como bien dices, el ser jefe de inteligencia, además haber participado, reconocido por él mismo, de todo el narcotráfico en Venezuela durante muchísimo tiempo, sus relaciones directas con la FARC y después el ELN, cosa que también mencionan y acusan a Maduro de eso. Debe tener muchísima información que presentar. Hay que ver, Cliver Alcalá puede ser que tenga también alguna información, pero yo creo que el Pollo Carvajal es el que más datos tiene, el que más información debe tener registrada, guardada, y creo que ante la posibilidad de una alta sentencia, pues todavía está en eso, él va a estar más dispuesto a colaborar para con delación premiada bajar y poder tener una sentencia mucho más corta, ¿no? Que la que le espera. Recordemos que en narcotráfico las sentencias sí son muy altas, no, Sí. no con corrupción. Vemos los casos de corrupción, eran 10 años y después se lo dejan en 4 años, como al Mocho Andrade, ¿no? Al Tuerto Andrade, perdón. Pero en narcotráfico las sentencias son de 20 y 30 años.
Mercedes, mencionaste en el quinto punto el caso relacionado con vuelos y aeronaves, que Nicolás Sí. Maduro le reclamó con vehemencia a Carvajal y a Diosdado Cabello haber utilizado Maiquetía y un vuelo comercial de Air France para llevar todo ese cargamento inmenso de droga, de cocaína, a Francia. Es decir, Diosdado Cabello también está implicado en todos estos temas de narcotráfico, abiertamente, directamente. Bueno, yo recuerdo muy bien porque lo teníamos en algunos de nuestros reportes que hasta hace 4 años la persona que desde Estados Unidos se mencionaba como la responsable del narcotráfico en Venezuela era Diosdado Cabello. Ujú. Eh, lo recuerdo perfectamente, pero lo tuvimos que reportar varias veces en nuestros informes. Hasta hace 4 años, Diosdado Cabello era la persona de mayor responsabilidad allí. Y además que también se le acusaba de responsabilidad en muchos vuelos privados Ujú. desde varios puertos del país, no solamente desde estas, ¿cómo se llama? Pistas irregulares, sino también desde pistas muy importantes, ¿no? En Caracas y en otras regiones del país. Entonces, yo creo que la acusación debe ser más completa. No sabemos por qué el fiscal dividió o separó o no menciona a Diosdado en esta causa. Es muy interesante, nosotros nos hicimos la misma pregunta. Ya. Eh, Puede ser que es como está todavía en Venezuela y es parte de este gobierno temporal Ujú. que se supone que tiene que negociar para pasar esas 3 etapas que ha mencionado reiteradamente Marco Rubio. eh, la estabilización, recuperación y transición, pues seguramente pueden estar negociando su participación en el narcotráfico y la posibilidad de ser incluido o no en procesos. Yo creo que en este momento está todo en discusión, debe estar todo sobre la mesa para la discusión y la negociación. Creo que es muy pronto para saber qué es lo que va a pasar, pero deberíamos estar muy atentos para poder reportar y para poder entender mejor qué es lo que puede pasar en Venezuela con lo que hasta ahora había sido el liderazgo absoluto, todopoderoso de este grupo en el poder. Siguiendo con Cabello, en el cuarto punto mencionaste, Mercedes, el uso de colectivos como escoltas de narcotráfico. Y los colectivos son los que, por lo visto, al menos de eso se ufana Cabello, son dirigidos directamente por él. ¿Cuál es el rol real de los colectivos? Tanto en la acusación como escoltas del narcotráfico, como en la actualidad, en este duro, oscuro periodo de transición. Sí, bueno, creo que debe ser más o menos la misma acción, ¿no? Yo creo que son grupos de choque, como siempre han sido, de generar terror, de generar incertidumbre, pero también creo que pueden ser un elemento de la negociación. Porque como bien dices, bueno, desde el primer día, en la noche de la captura de Nicolás Maduro, nosotros vimos a Delcy sentada bueno, el día siguiente, ¿no? Sentada en una mesa con militares y algunos de los ministros y diputados, pero vimos a Diosdado en la calle con un grupo de militares Ujú. y colectivos. Y después lo vimos, se supone que estaba paseando él en las motos con los colectivos. O sea, él hizo ver que tenía control de esas fuerzas irregulares, de los grupos paramilitares, y puede ser que están enseñando sus fichas, ¿no? Cada uno de ellos. Yo creo que estos grupos a la población le tiene pánico desde hace muchísimos Claro. años. Hubo una época en que no se les veía porque el gobierno tenía control de todo, no hacía falta que salieran a la calle, pero los hemos visto regresar con fuerza desde el 28 de julio, bueno, desde el 29, el día siguiente de las elecciones del año pasado, del 2024, que, que los vimos siendo uno de los grupos represores, disparando a la gente, amenazando a las comunidades más pobres, más populares, en los barrios más pobres.
y a lo largo y ancho de todo el país. Ese es uno de los elementos que se tiene que conversar y se tiene que discutir con más fuerza, ¿no? El tema de la seguridad y el control de los grupos armados, sean regulares o irregulares. Digo, para Sí. empezar, en estas tres fases, digo, a eso es lo que yo creo que se refiere Marco Rubio cuando habla de controlar el caos en esa primera etapa, ¿no? Aquí El, tratando de entender, ¿no? ¿Qué es lo ujú. que dicen desde el gobierno norteamericano, ¿no? En el tercer punto, implicación familiar en actividades delictivas. Esto incluye a Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolásito, alias el Príncipe o el Principito. Sí. Pero estamos hablando entonces de una familia delictiva, porque están los famosos narcosobrinos y otros familiares puntualmente de la señora Flores. Es una familia mafiosa entonces, Mercedes. Bueno, nosotros hemos reportado desde hace mucho tiempo las actividades de Nicolásito en el Arco Minero del Orinoco, la relación que tiene con algunos de los socios de las alianzas estratégicas, así como todos los demás, pero también de Eric Malpica Flores desde hace muchísimos Ujú. años. Y más recientemente en el caso de Carretero Napolitano, donde Carretero le transfería directamente al día siguiente de los cobros que hacía por la larga lista de contratos que tenía en Venezuela, este empresario panameño, al día siguiente de cobrar, cada vez que cobraba, le hacía una transferencia en el mismo banco al cuñado de Eric Malpica Flores, el sobrino preferido, como se le conoce. Ujú. Eric Malpica Flores tuvo muchísimos cargos importantes, entre otros fue tesorero de la Nación, después de Claudia Patricia. Y, y además tenía un cargo importantísimo, una vicepresidencia financiera en PDVSA. Después estuvo en este grupo Patria 2000, Propatria 2000. O sea, Eric Malpica siempre ha tenido una posición muy importante dentro del gobierno en espacios claves en donde se maneja y se controla el dinero público. Y bueno, los hijos de Cilia Flores también han estado relacionados con casos de corrupción. Y los sobrinos, pues bueno, presos en Estados Unidos con Ujú. sentencia por narcotráfico, con lo cual cuando uno ve la relación de toda la familia, pues ahí hay algunas menciones inclusive al ex esposo de Cilia, el papá de sus hijos, porque se le ha asignado cargos a todos. Yo recuerdo hace muchos años que Pedro Pablo Peñalosa escribió un artículo que se llamaba El Jardín de las Flores, Ujú. porque cuando Silvia Flores era presidenta del Parlamento, de la Asamblea Nacional, había llenado la Asamblea Nacional de sus familiares, ¿no? Y Pedro Pablo, con el humor que lo caracteriza, lo tituló así, ¿no? El Jardín de las Flores. Sí, es una familia que tiene un control muy importante de muchos sectores del país. Cuando uno ve además que esa familia presidencial se extiende con otros relacionados que no son familias de sangre, pero que tienen una relación directa con ellos, como eh, Alex Saab, por ejemplo, que ya sabemos lo importante y lo fuerte que es este señor de origen colombiano, nacionalizado por Nicolás Maduro, venezolano, y además nombrado ministro de Industria y Desarrollo. Un señor que tiene negocios y casos por corrupción abiertos en varios países, ¿no? En Colombia, en México, se le mencionan algunas causas en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces sí, estamos hablando de una familia que no solamente tenía poder político, sino que utilizó el poder político para hacerse de grandes fortunas de origen del dinero público mal habido, robado, Sí. expoliado y corrupto. Como última pregunta, Mercedes, mencionaste a Malpica Flores, Eric Malpica Flores, que está vinculado a una gran cantidad de personas y negociados de cualquier tipo. ¿Qué pasa en este Sí. periodo de transición con esos negociados? ¿Qué va a pasar? Bueno, esas son casi algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa etapa que va a controlar el caos? ¿A qué llaman caos, no? Y Ujú. después, ¿qué se hace con estas personas que a lo mejor no aparecen directamente en los negocios, sino a través de sus amigos? En muchos aparecen ellos directamente, ¿no? Como el caso
por ejemplo, Granco, no aparece Granco Arteaga, no aparece él directamente, pero la esposa sí, en muchos negocios, y la familia de la esposa en muchos negocios. Entonces, estamos hablando de que el grupo este, cleptócratas, estos oligarcas venezolanos, se extiende a lo largo de todos los sectores económicos. Nosotros hemos identificado presencia de esta red que está dirigida por el alto gobierno en 34 sectores de la economía. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo se les exige en un proceso de transición que rindan cuentas del origen de los Ujú. fondos, que tengan que explicarnos de dónde sacó el dinero? Yo recuerdo, bueno, ahora recientemente, para no ir muy lejos, al día siguiente de la captura, en Suiza le congelaron bienes a Maduro, a Nicolás Maduro. Suiza Sí. todavía no ha dicho cuál es el volumen, si es dinero, si son cuentas, si es oro, si otro tipo de bienes, pero bueno, eso se sabrá porque seguramente la justicia suiza estará viendo qué es lo que puede decir. Pero ¿cómo es posible que Nicolás Maduro tenga cuentas y bienes voluminosos en Suiza? O sea, ¿de dónde, no? Exactamente. Entonces, esas cosas que no se explican y que por supuesto tienen origen en estas relaciones impropias y del abuso de poder. Hay un caso que yo recuerdo mucho, y tú seguramente lo recordarás, porque seguramente lo hablamos en su momento, que tiene que ver con Odebrecht, y es que el representante de Odebrecht en Venezuela le declaró al fiscal que envió Luisa Ortega Díaz a Brasil para tomarle declaración a Ocenando Acevedo, un personaje en su momento muy importante. Chávez lo sentaba al lado de él en sus alocuciones semanales. Ocenando Acevedo declaró que él le entregó maletines en la Cancillería, cuando era canciller, Mm. por $800.000. En ese Bueno, momento nos parecía mucho dinero, ¿no? Eh, y son acusaciones que se le hicieron a un fiscal que, por cierto, no pudo regresar a Venezuela porque pues lo iban a detener y ya fue el momento en que hasta la fiscal Luisa Ortega tuvo ya. que salir al exilio. Pero bueno, Sí, han pasado muchas cosas, hay muchas cosas que recordar, hay muchas cosas y que ya veremos. reportar y estaremos registrando todo eso en breve. Mercedes, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, saludos para todos. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela en el exilio.